A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos va a tratar hoy día la visita de la señora Michelle Bachelet a Venezuela como alta representante de Naciones Unidas para el tema de derechos humanos. Tras años de negativas y desprecios a los organismos internacionales de derechos humanos, la acorralada dictadura, ante su desprestigio por la brutal represión, por los cientos de presos políticos, por los asesinatos extrajudiciales, por la tortura sistemática de los detenidos, debió, a regañadientes, abrir sus puertas para que un organismo externo pudiera evaluar su lamentable récord en derechos humanos. Esta introducción habría servido, sin editar, para la situación que viviera Chile durante la dictadura del general Pinochet, y se refiere, claro, a la dictadura de Maduro en Venezuela. El mes de marzo pasado se cumplieron 45 años de la muerte del general Alberto Bachelet, encarcelado y torturado por la dictadura chilena. Su hija Michelle, en su calidad de alta comisionada de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fue quien visitó Venezuela la pasada semana para ratificar de primera mano lo que ya dos informes previos de su oficina habían establecido. Esto es, la práctica sistemática por parte de la dictadura de torturas y vejámenes a los detenidos, de ejecuciones extrajudiciales a opositores, de violaciones sistemáticas al debido proceso y a las garantías del ciudadano. La visita ha dejado escasos resultados. La posibilidad de que dos funcionarios de la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU permanezcan en Venezuela con, entre comillas, facilidades de acceso a los centros de detención, llamémosle así, propósito de enmienda muy poco creíble de la dictadura, declaraciones de que se va a trabajar en mejorar la situación. A cambio, el expreso reconocimiento a un gobierno dictatorial y espurio al reunirse con toda la jerarquía política y militar de la dictadura y dirigirse a ellos por sus cargos: presidente Maduro, presidente Cabello de la Asamblea Constituyente ilegal y espuria, amén del padrino mayor. A cambio, equiparar el bloqueo de unos meses a las exportaciones petroleras con el desastre de 20 años de una gestión económica catastrófica unida a un saqueo inmisericorde de sus recursos por la organización criminal que se ha apoderado del país. ¿Cómo se le atraganta a la izquierda política el poder llamar las cosas por su nombre? ¿Cómo se le dificulta, cuando son de su signo político, decirles dictadores, genocidas y delincuentes? ¿Cómo una y otra vez se vuelven cómplices y peones de criminales y asesinos? Qué pena que la señora Bachelet ofenda así la memoria de su padre. Con Juan Pablo Aguilar, catedrático de la Universidad San Francisco, vamos a conversar sobre el tema que esta visita deja hacia el futuro de la situación venezolana. Juan Pablo, bienvenido. Gracias, Alan. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo has visto tú esta visita? Bueno, yo, oyendo tus palabras iniciales, creo que no están a regañadientes. Yo pensaría más bien que el gobierno de Venezuela ve en esta visita una necesidad política para limpiarse la cara, para mostrar una serie de escenarios y de cosas. De hecho,
Yo tal vez compararía esta visita con las aldeas Potemkin del siglo XIX, ¿no es cierto? Prepararon todo un escenario para mostrar que todo estaba bien, las manifestaciones no eran reprimidas, se aceptaron una serie de cosas que en la cotidianidad venezolana no se han venido aceptando. Y bueno, cuando se fue la señora hubo varios detenidos, ¿no es cierto? Inmediatamente. Detenidos desaparecidos y no sabemos dónde están. Pero hay aquí creo que un proyecto, no un proyecto de control de la relatoría, sino más bien un proyecto político del gobierno de Venezuela, que no es que se ha visto presionado, sino que ve en esta visita una oportunidad para mostrar un rostro diferente. Hay que ver la forma en que esto ha sido tratado por las agencias, Prensa Latina, Telesur, etcétera. Muestran la visita como una comprobación de que desde las Naciones Unidas se ve que no pasa nada, que puede haber errores, que puede haber temas, y sobre todo esa idea de mostrar el bloqueo reciente de los Estados Unidos como la causa de todos los males. Que aunque no lo dicen esas palabras Bachelet, en su declaración final dice que aunque había una crisis inicial, de todas maneras el bloqueo está profundizando esa crisis. Y es un poco, yo diría una especie de nostalgia de la izquierda, ¿no es cierto? Esto de reflejarse en procesos anteriores, Cuba bloqueada, Venezuela bloqueada, los argumentos son los mismos, la idea es la misma, entonces es un poco buscar esos paralelos y buscar una justificación en esa clase de cosas, me parece. Bueno, el tema del bloqueo es un tema recurrente, pues, en los justificativos que este tipo de gobiernos dan para justificar la pésima situación económica que es habitual. Recordemos cuando se produce la Revolución de Octubre, el bloqueo que supuestamente estrangula o pretende estrangular a la revolución y que fracasa, y podemos hablar del bloqueo de Corea del Norte, y el bloqueo de Irán, el bloqueo de Cuba que tú mencionabas. Sí, evidentemente este tema del bloqueo constituye uno de los argumentos favoritos del ideario, pues decir, la culpa la tiene otro, la culpa la tiene otro. No, Venezuela estaba en perfectas condiciones antes hasta el mes de diciembre en que empezó el bloqueo, o al mes de octubre en que fue el bloqueo, y ahora es una catástrofe porque esto ha pasado, ¿no? Esta instrumentalización que se estaría haciendo de Naciones Unidas y de la Relatoría de Derechos Humanos me parece, por decirlo menos, vergonzosa, y las declaraciones que ya Almagro ha hecho a este respecto son también decidoras, ¿no? Sí, la señora Bachelet acaba siendo una equilibrista, entonces tiene su corazoncito en un lado, tiene sus nostalgias, no acaba de criticar lo que ella considera que es criticable o puede considerarse criticable, aunque sea evidente lo que está pasando, ¿no es cierto? Yo no me explico cómo una persona que vivió lo que vivió en los años 70 en Chile pueda pasar por Venezuela este rato sin estremecerse, ¿no es cierto? Los paralelos que hay entre las dos situaciones, el paralelo que tú establecías al inicio, por lo menos deberían causarle algún pequeño cosquilleo en el corazón, ¿no es cierto? Pero pasa por ahí tranquilamente, hace unas declaraciones muy diplomáticas. Yo no sé si en el fondo aquí haya también temas de política internacional de varios países vinculados con lo que creo que es un fracaso de Guaidó en su posibilidad de ser efectivamente presidente, y el hecho de que más de 50 países le hayan reconocido y este momento está en una especie de callejón sin salida, ¿no es cierto? Porque hay un presidente efectivo, un presidente al que le consideran legal, una especie de callejón sin salida en ¿qué hacemos? ¿Cómo sacamos la pata que metimos? Porque parecía que Guaidó se consolidaba, después resulta que no pasó nada, todos sus intentos han fracasado. Entonces, esta misma situación es una situación absolutamente casi absurda, ¿no es cierto? Dos presidentes sentados en Caracas y ninguno
no hay una guerra civil, no hay un enfrentamiento, están ahí. Y cada uno mueve su... No es siquiera un gobierno en el exilio, no es un gobierno ahí mismo que el otro no le tome en cuenta y que no sea que pueda conducir a una situación bien conflictiva desde el punto de vista de los otros países hacia Venezuela. No sé si la visita de Bachelet un poco pretende hacer una especie de puente para dar marcha atrás, para reconsolidar a Maduro, esa idea de la negociación, que yo no veo que vaya a ninguna parte porque negociaciones ha habido varias, ¿no es cierto? Claro. No veo una salida posible. Esa es una de las recomendaciones que se obtienen de la visita, ¿no? La señora Bachelet insta a que las partes vuelvan a sentarse a conversar y en realidad ese juego ya se probó y para lo que ha servido es básicamente para que el gobierno queme tiempo, ¿no? Uh-huh. El gobierno siempre está quemando tiempo, esperando que ya un poco la desesperación cunda en la población para recurrir al método habitual de las dictaduras en cuanto al cómo deshacerse de sus opositores, que no sea matándolos, ¿no? Uh-huh, exacto. Que es la expulsión. Exacto. Es decir, la migración es el proyecto político central, el eje del proyecto político venezolano para deshacerse de sus opositores, que parece evidente el asunto. Y nuevamente esto refleja una metodología ya establecida. A Cuba le pasó lo mismo, ¿sí? Cuba expulsó 2,5 millones de habitantes cuando su revolución, y esto ha sucedido en muchísimas de las revoluciones que se han dado en Europa. Recordemos en el 53, en Alemania, la gente empieza a escapar, a cambiarse de lado, al punto que 7 años más tarde tienen que construir un muro para que la gente ya no pueda irse, uh-huh, porque el país se estaba vaciando, ¿no? Entonces, esta política de deportación forzosa, ¿a dónde le va a conducir a la región? Yo no sé, porque los dos ejemplos que mencionas, aunque en esencia son lo mismo, sí tienen diferencias importantes, porque Cuba puede hacer eso y controlar el tema porque es una isla. Naturalmente. Berlín construye un muro. Pero aquí en Venezuela la gente entra y sale. O sea, es también una migración que va y viene. Supongo que hay aporte de divisas. No sé qué significará la migración económicamente para Venezuela. Habría que ver eso también. Entonces, es una dinámica bien especial. Ese mismo hecho de que veamos la serie de problemas que se afrontan cotidianamente en Venezuela y que esto no llega a quebrarse, ¿no es cierto? Porque evidentemente hay un sector que vive tranquilamente, sin problemas, sin dificultades, pero la gente que está soportando el peso de todo esto, ¿por qué esto no se quiebra? ¿Por qué Guaidó no logra generar todo un espacio de apoyo? Entonces, sin duda hay factores internacionales, la posición de Rusia, una cantidad de temas, pero algo hay también en Venezuela que no alcanzamos a entender y que hace que Maduro pueda consolidarse. Esta reflexión que tú haces, Juan Pablo, me parece extremadamente importante y valiosa y debe también orientarse en la historia. Es decir, cuando la dictadura se consolida, la dictadura se mantiene esencialmente en torno, al final del día, al poder puro y duro, a la represión y al terror. Ese es el modelo que se aplica de manera sistemática en todo modelo dictatorial. No importa de qué signo pretenda ser, no importa. Es una dictadura y más allá de que quiera aparecer de izquierda, de derecha, de la Luna o de Marte, lo que es un gobierno dictatorial. Y las bases del gobierno dictatorial en torno al terror son también comunes. Es decir, llega un momento, aparentemente, en que el terror rompe la capacidad o la voluntad de resistir, la capacidad o la voluntad de decir basta. Y vemos países en los cuales el gobierno, a través del terror, de la policía secreta, se mantiene en el poder por décadas. La Unión Soviética se demoró 70 años en derrumbarse.
Corea del Norte ya va para los 70 y ahí sigue, ¿no? Cuba va para los 60 e igualmente ahí está. Entonces, hay un punto en el cual al interior de la sociedad el deseo de mejorar se muere. Yo no sé, yo creo que también hay mucho de consensos ahí. Hay mucho de complicidades, quién vive de la situación, pensemos en España de Franco, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los beneficiarios de todo esto? El terror es necesario en mayor o menor medida, pero también tiene que haber una dosis de consenso, porque el rato que no hay ese consenso, la violencia pura no se sostiene, ¿no? Cuando los regímenes del este de Europa empezaron a hacer violencia pura, se quebraron. Se quebraron. Entonces, ¿dónde está ese consenso en Venezuela? ¿Cuáles son los sectores que están ahí? ¿Qué es lo que piensa en realidad de la gente? ¿Qué hay aparte de...? El problema ahí es que de lado y lado lo que tenemos es un bombardeo de información poco creíble, ¿no? Cada uno dispara para su lado, se inventan cosas, fotos trucadas, noticias que no existen, etc. Entonces, solo estando ahí uno podría llegar a entender cuáles son las dinámicas que están moviéndose adentro. Sí. Pero yo creo que es mucho más complejo que lo que pretende aparecer en la realidad. De hecho, yo pienso que en eso hay que atenerse un poco a la información relativamente objetiva que se puede obtener, que es, por ejemplo, el caso de parte del gobierno de Maduro, de la dictadura, este proyecto de la fábrica de armas cortas y armas largas, con las cuales se pretendería armar a 4 millones de milicianos. O sea, lograr que 4 millones vendrían a ser más o menos el 15% de la población venezolana, más lo que haya de fuerzas armadas, fuerzas policiales y grupos paramilitares al momento operando, probablemente llegues a 5, que representa que el 30% de la población de Venezuela va a estar armada contra el 70% restante. Claro. Pero eso quiere decir que tiene una base de 30%. O sea, no es un grupo tiránico encima, ¿no es cierto? Sino hay una base que comparte esa forma de pensar. Y creo que eso es lo grave, porque han logrado generar en un importante sector de la población la idea de que esto es lo que está bien, de que esto es justificado. Y lo que tú decías al principio, eso de justificar en estos gobiernos lo que en otros no se hubiera aceptado. La izquierda que ha sido crítica, o quienes se dicen de izquierda, que han sido críticos de procesos dictatoriales como los del Cono Sur en los años 70, y que cuando vienen estas cosas ven para otro lado, prefieren... Y que es algo que sucede siempre, ¿no es cierto? A la Unión Soviética nunca se le vio así, pese a todas las cosas que empezaban a aparecer, y la izquierda siempre la defendió, siempre encontró justificaciones. Lo mismo pasó después con Cuba, ha pasado con China. Se tiende un velo de silencio sobre una cantidad de cosas que serían inadmisibles en otra clase de gobiernos, ¿no es cierto? Entonces hay ahí una doble moral evidente. ¿Será una doble moral? ¿No será un problema de bloqueo ideológico, de ceguera ideológica el que se produce? Porque yo recuerdo en los años 50, Sartre fue siempre un defensor acérrimo de Stalin. Y a pesar de que habían las evidencias cada vez más contundentes de las atrocidades y de la hecatombe que significó Stalin para la Unión Soviética, Stalin mismo en alguna ocasión les dice a Churchill que el proceso de colectivización de la agricultura soviética le costó a la Unión Soviética más muertos que la Segunda Guerra Mundial. O sea, un proceso ideológico interno mató más gente en la Unión Soviética que un conflicto militar a una escala pocas veces vista en la historia, ¿no? Creo que sí, puede haber una ceguera, pero se construye una doble moral a partir de la idea de que hay una serie de cosas que no acepto, pero que puedo pasar por alto si es que se consigue el objetivo que yo estoy planteando.
es un poco una visión judeo-cristiana, ¿no es cierto? El sacrificio en la tierra para llegar al cielo. Entonces, el sacrificio en la tierra implica esta clase de violaciones que no son admisibles en los otros porque no pretenden llegar al cielo, pero son admisibles en mí porque yo sí pretendo llegar al cielo. Y es Goethe, lo que decía Goethe después, creo que después de la batalla de Valmy, que decía, estos muertos no son muertos, haga lo que haga Francia y la revolución está bien hecho. ¿Por qué? Porque pensaba más en el objetivo, en el proyecto, y el resto eran sacrificios necesarios. Para el objetivo. Entonces, hay toda una construcción mental ahí que te enceguece frente a estas cosas, ¿no? Sí. Y hazles entender. Es evidente, a eso me refería yo cuando te hablaba de una venda. Esta es una venda construida en torno a argumentación ideológica que justifica cualquier cosa de parte de los que están conmigo y condena lo mismo de parte de los que no están conmigo o de los que no veo yo conmigo. Estos dos relatores que se quedan al interior de Venezuela, ¿qué posibilidades ves tú que puedan hacer algún tipo de veeduría medianamente creíble? Yo no creo que el gobierno le dé las facilidades que dice les va a dar. Seguirán construyendo escenarios para que ellos puedan ver, puedan justificarse. Ahora, su presencia ahí de alguna manera, depende de quiénes son y cómo se alineen. Y qué quieran hacer, ¿no es cierto? Pero su presencia ahí sí puede ser útil si es que efectivamente cumplen su tarea, si es que no es simplemente una misión diplomática que tiene que hacer ciertas cosas, las típicas misiones de observación a las elecciones, ¿no es cierto? Yo no he visto ninguna que pase lo que pase, no hago un informe diplomático en el que todo está medianamente bien, que ha habido una cosa por aquí y por allá, pero en realidad en el fondo todo va bien. Yo no sé, dependerá mucho de qué instrucciones tienen, quiénes sean, cuál sea en realidad el objetivo que tengan ahí, ¿no es cierto? Yo habría que esperar, pero yo no tengo mucha esperanza en que en medio de ese mundo que se está viviendo ahí, dos personas puedan definir nada importante, ¿no es cierto? Y el comentario que hacías tú respecto de Guaidó como un proyecto evidentemente frustrado, ¿qué opciones deja abiertas? Yo creo que se van cerrando las opciones. Probablemente el tema de Venezuela sea el laboratorio más conflictivo que hemos tenido, ¿no es cierto? Porque no hay una vía clara para nada. Yo siempre estaba acostumbrado a que negros, blancos, unos aquí, los azules, los rojos, y a cada uno se acomoda quién es más fuerte y todo, pero aquí hay toda una tensión y un entrecruzamiento de intereses y una situación interna que creo que no llegamos a entender bien, que hace que no veas una salida clara. Porque la oposición sigue ahí, sigue sin lograr lo que pretende desde hace décadas, casi décadas ya, y Maduro sigue consolidándose, y el ejército que parecía que se quebraba, otra vez se consolida. A la larga no sé si esto puede acabar como una especie de República Dominicana, ¿no es cierto? A lo mejor llegan a una transición, pero una transición en la que el grupo de Maduro seguirá teniendo su peso, a lo mejor quitan a los protagonistas de ahora, pero vendrán otros que les seguirán protegiendo, que seguirán manteniendo ciertos negocios. La oposición creo que va a tener que tragarse algunas cosas ahí, ¿no? ¿Y no ves tú la situación de Venezuela como la situación de un Estado en desintegración? Yo creo que es un Estado en crisis, pero no creo que se desintegre. No, me refiero a que el Estado internamente podrá dar la apariencia de una unidad, pero el país está completamente seccionado en grupos de poder que ya dejaron de ser grupos de poder político. La lectura de Venezuela como un Estado fallido, en la medida en que la gestión política no apunta ya solo a mantener el poder,
sino a mantener las ventajas económicas que ese poder dio. Creo que ahí está el centro del tema, porque en realidad lo que hay es cómo repartimos los negocios. Y cuando la cosa se pone así, hay que conversar, ¿no es cierto? Ver cómo, a lo que me refería antes. De pronto el diálogo, el pretendido diálogo, a lo que lleva es a una situación en la que nos repartamos el espacio. Porque un poco han jugado, las dos partes han jugado a eliminarse mutuamente. Y eso parece que es imposible, porque sea lo que sea Maduro, tiene un importante peso ahí. Está controlando el país, controla las Fuerzas Armadas. Entonces, en la medida en que él vea que no puede mantener la situación tal como está, podría llegar a un espacio en el que ceda cosas, pero a cambio de no perder lo importante que tienen ahí todos los negocios, toda la serie de manejos que tienen en el fondo, ¿no es cierto? Y que de pronto pueden en algún momento llegar incluso a ser funcionales para muchos sectores de la oposición. Y acabemos con un estado en el que nos repartimos los temas y las cosas van tranquilas, ¿no es cierto? Claro, justamente a raíz del intento de desestabilización que se produce en abril, se revelan una serie de fisuras al interior del gobierno y no solo que se revelan fisuras, sino que se revelan una multiplicidad de grupos de poder. Y estos grupos de poder que circunstancialmente se unen en torno a arremetidas de la oposición, en el momento en que estas arremetidas disminuyen, nuevamente empiezan la lucha intestina. Y parecería que por ahí va un poco creería yo que puede llegar a decantarse el problema interno de Venezuela, ¿no? Sí, podrías llegar a esta transición de la que hablamos, ¿no es cierto? Otras caras, pero los mismos negocios y los mismos espacios atrás, ¿no es cierto? El gatopardismo. Claro, y a lo mejor viene alguien más. Llega un momento en que estos grupos enfrentados se dan cuenta que no pueden eliminar, son liberales y conservadores en Colombia. Al final pactas en la misma Venezuela, ¿no es cierto? El momento en que ya ves que no tiene salida en la eliminación del otro, lo que te queda es ubicarte. Y eso pasa por una buena negociación en la que te ubiques medianamente bien. Ahora, la tragedia es que para llegar a esta negociación, Venezuela ha tenido que caer en el vértigo económico que le ha conducido al fondo, bueno, el fondo no existe, pero que le ha ido llevando hacia el abismo irremisiblemente, y que salir de eso, salir de donde ha sido llevado el país por incompetencia, por incapacidad y por, diciéndolo abiertamente, por delincuencia organizada, obviamente es un proceso que tomará décadas, por no decir más tiempo, ¿no? Además, es que es posible, porque si lo que tienes ya es una situación de delincuencia consolidada, de gobierno delincuencial, difícilmente sales de eso, ¿no es cierto? Sin eliminar esa... Claro. Y estamos viendo que eliminar esa forma de gobernar es lo que resulta absolutamente difícil, porque logró consolidar una base social importante. Y hay gente que vive de eso, que los que nunca tuvieron ahora tienen algo, les dan sus migajas, y entonces eso es mejor que lo que tenían antes, y además tienen las camisetas rojas y la parafernalia y la demagogia y todo, y se sienten bien así. Entonces, el gravísimo problema, ahí está el problema. Claro, es, yo en cierta forma visualizo, sin llegar a los extremos de violencia naturalmente, la situación de Venezuela con la situación de Siria, en cuanto a que lo que Venezuela ha perdido, como perdió Siria con su conflicto, es a las mejores mentes, a la gente mejor capacitada, a la gente mejor entrenada, que se fue a vender su capacidad en otros sitios donde pudiera sobrevivir. Y eso no se reemplaza en corto tiempo. No, lo que pasa es que generas un espacio en el que destruyes todo lo que había, la mentalidad de la gente cambia, la forma de hacer las cosas cambia. Entonces ese país ya es completamente distinto, y lo que pueda salir
no sabemos qué puede ser. Pero sin duda hay una transformación, hay una revolución. Hay una revolución. Sí, naturalmente que hay una revolución. Y el sentido de la revolución no necesariamente implica un cambio para bien. Así es, así es. O sea, las revoluciones pueden implicar cambios para bien, como pueden implicar cambios para el peor escenario posible. O sea, no se puede entender cómo uno de los países más ricos del mundo, no de la región, del mundo, con las más grandes reservas petroleras del planeta, haya llegado a una situación, si no te ubicas y te explicas el proceso como la toma de un país con un proyecto criminal, no como un proyecto político. Basado en todo el descontento que generó la otra situación, porque Sí. la situación además era tan inequitativa que generas toda una base de descontento que puedes usar fácilmente. Lo que pasó aquí con los resentimientos y los descontentos Sí. que generan el correísmo, ¿no es cierto? No, y lo que ha pasado en todo el continente. Exacto. Porque lo que estamos viendo, lo que se está constatando en este momento en el continente, es la rabia de una población traicionada por sus élites. Y esa rabia se traduce en situaciones insólitas, como que veíamos hace 4 años, cuando terminó el gobierno de la señora Kirchner en Argentina, al señor que se estaba sacando, como en los mejores tiempos nuestros, millones de dólares en costales o metiéndolos a un convento. Y hoy día Nada. no pasa nada. Claro, es que es Te agradezco muchísimo, A ti. querido Juan Pablo. No ha sido muy agradable tratar el tema, pero te agradezco mucho porque ha sido muy hay mucha esclarecedor. esperanza. Sí. Muchas gracias. A ti. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.